Bienvenido al Café Inglés Podcast Daily Coffee. El Café Inglés es el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy vamos a regresar un poquito a las clases normales, a la parte de la gramática y explicar de dónde salen las cosas. Concretamente hablando, vamos a hablar un poquito de el Simple Present. El Simple Present en inglés es uno de los tiempos más difíciles que hay. Ya les he comentado en videos previos que, de ser posible y si estuviera en mis manos, cambiaría incluso el programa o el plan de trabajo de muchas escuelas, porque yo propondría que el tema de Simple Present no se enseñara directamente al principio. Esto tiene unas ventajas. Cuando tú entres a una escuela y eres un true beginner o eres alguien que realmente está en básicos, lo primero que te van a enseñar, uno de los temas, es el Simple Present. ¿Cuál es el pero? El asunto es este: el Simple Present es único en todo el idioma inglés porque posee características muy particulares. Características como variantes en la forma, variantes en la posición, excepción en la forma en la que se tiene que utilizar en forma a tanto afirmativa, negativa, interrogativa, y narrativamente hablando denota hechos, statements, y no se utiliza casi siempre para marcar rutinas. Dicho todo esto, la ventaja que sí tiene que te lo enseñen al principio en las escuelas es que, como tiene tantas excepciones, es mucho más fácil que te pidan a ti como alumno que te aprendas las cosas de memoria. Y una vez que ya te las aprendiste de memoria, al paso del tiempo puede que sea más fácil explicarte el porqué de las cosas. Si fuera el caso, pues por mí estaría excelente. El asunto es que casi siempre no te explican las cosas al final. Bueno, vamos a tratar de plantear un poquito esta situación, a resolverla, y concretamente hablando de todo el universo que es el Simple Present, voy a tomar una pequeña parte, un pequeño pedacito, que es la famosa S en el verbo en Simple Present cuando hablamos de la tercera persona, he, she, it. Es decir, cuando nosotros hablamos en oraciones como he works, she works, it works, ok, esa S, ¿de dónde sale? Para esto hay que marcar un pequeño contraste, un pequeño antecedente, y es que cuando contrastamos inglés y español, obviamente nosotros entendemos que son lenguajes diferentes. El asunto viene con peculiarmente ahorita la forma. ¿A qué nos referimos con la forma? La forma se refiere a literalmente la forma física de las palabras, es decir, las letras. Vamos a tomar un ejemplo en español para hacer el contraste y que quede mucho más claro. El verbo jugar. El verbo jugar en español, si nosotros lo conjugamos en Simple Present o en presente simple, nos va a dar el siguiente resultado. Fíjense muy bien. Yo juego. Tú juegas. Él juega. Bajo esta misma constancia, ustedes podrían decirme, ¿cuál es el siguiente verbo? ¿Cómo se hace la siguiente conjugación? Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros juega. Ya caray, ahí ya parece algo raro, porque desde chiquitos nos regañan si nosotros llegamos a decir cosas como nosotros jugamos. No, así no se habla, tenemos que decir nosotros jugamos. Gracias a esto, la inflexión que viene al final, es decir, las letras que se colocan después de who, cambian y ya no hay una constante en todos los tiempos, en todas las personas. Dicho esto, cuando tú ya tienes esta diferencia tan sutil entre todas las conjugaciones que hacen en español y las que se hacen en inglés, es increíble porque conjugamos play en Simple Present en inglés. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, they play, tan. Ya se acabó. Aquí nos podemos dar cuenta que play es exactamente igual en todas las personas. Lo único que estaría cambiando es el clásico he, she, it. El tema es que no se les hace raro porque en español tenemos muchas modificaciones, muchas inflexiones, y nosotros por regla sabemos que no podemos combinar una con otra. No podemos combinar una persona con la conjugación verbal que no es la correcta. No podemos decir yo jugamos. Es imposible. Está mal porque está mal de entrada. Pero en inglés no tenemos tanto, simplemente tenemos esa pequeña S. Bueno, ¿qué pasa? Vamos un poquito a la historia del idioma inglés. La historia del idioma inglés la voy a manejar con mucho mayor profundidad en uno de los videos. Les voy a poner algún link para que ustedes puedan seguir esta historia. Pero ahorita lo que nos compete es que el idioma inglés ha tenido
a grandes rasgos 3 evoluciones. Hablamos del inglés antiguo, del inglés medio y del inglés moderno. Cada una de estas etapas se caracteriza porque hay una revolución en la manera como el inglés se democratiza. Es importante considerar y recordar que en el caso del inglés no es que haya desde los principios de los tiempos una academia que diga, a ver, esto es lo que se tiene que hacer y así tiene que escribirse correctamente. No, más bien lo que se hace es que, democráticamente hablando, como la mayoría de la gente hable, es como se va a modificar el idioma, cómo se va a adoptar, cómo se va a abrazar y cómo van a hablar las siguientes generaciones. Es algo tanto bueno como malo, y cuando nosotros regresamos a este tema de la S y de las conjugaciones que van al final, en el inglés antiguo nosotros podríamos decir que era un inglés sumamente complejo porque teníamos pedacitos de todos lados. El inglés, recordemos, viene de la isla de la Gran Bretaña, y en cada una de estas islas había tribus, había comunidades que cada una tenía diferentes dialectos. Es en el momento donde se juntan y empieza la interacción entre todas estas tribus, estas comunidades, donde da un inglés muy primitivo que todavía ni siquiera podríamos llamarlo inglés como tal. Pero cuando se hace la transición al inglés medio es cuando esta forma de hablar empieza a tener interacción con muchas otras lenguas, empieza a tener interacción con las lenguas romance, empieza a tener interacción con las lenguas sajonas. De ahí que se hace esta combinación de cuando, por ejemplo, tú dices el idioma anglosajón, ¿de dónde viene? De combinaciones de distintas regiones en una misma generación. Esto es aquí donde viene lo interesante. Es donde se hace un inglés, ahora sí hablando del idioma, un inglés complejo, un inglés que en algún momento llegó a ser tan elaborado como lo es al día de hoy el español. Y eso quiere decir que si se conservara esa misma forma de hablar antigua que teníamos en el inglés medio, significaría que con un verbo como play, el significado o el resultado sería algo como I playeru, you players three, she players tra, he players. Es decir, habría una terminación diferente a cada una o correspondiente a cada una de las personas, tal cual lo tenemos en español como yo juego y no yo jugamos. ¿Ok? Entonces lo que terminó pasando es que, de nueva cuenta, democratización. Llega un momento donde esta complejidad ya no es tan práctica, porque el inglés empieza a esparcir prácticamente hacia todos lados y todos empezamos a hablar una versión diferente, o en ese momento la gente hablaba una versión diferente del inglés. Lo que termina sucediendo es, y esto lo digo de manera como muy informal, es un rumor, es una no secreto, es más bien una forma que se tiene apreciada como informal y hay que dejarlo como tal, como un cuento, como una información que no la podemos corroborar al 100, pero que nos sirve para ejemplificar este punto. Y es que cuando se hace la transición del inglés medio al inglés moderno, hay una persona que marca completamente la diferencia, y esta persona es William Shakespeare. Shakespeare lo que hace a través de sus obras, todos sabemos de sus obras, de Romeo y Julieta, Otelo, entre otras. Lo que hace a través de sus obras es representar el idioma inglés como él lo siente, como él lo ve, como él lo vive, y lo más importante, como él lo escribe. Al momento de escribir, él, al final de cuentas, siendo un escritor, genera cierta autoridad de cómo tienes que utilizar la palabra escrita, el idioma, incluidas su redacción, su estilo, su gramática, etcétera. Y lo que nosotros notamos es que se hace omisión de muchas inflexiones, de muchas modificaciones, y que únicamente conserva la S de el he, she, it en el simple present. Estamos hablando de un idioma que, de ser una mezcla muy rara al principio, de puros dialectos, de puras comunidades y nada más, a un idioma que empezó a absorber partes de todos los idiomas que tenían a su alrededor, a finalmente algo que quedó mucho más mutilado de una manera mucho más práctica. Y es este personaje que a través de sus obras lo que hace es influenciar a las generaciones de su época y a las generaciones futuras. Esto es un fenómeno sociológico y lingüístico muy extremadamente interesante. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Si William Shakespeare empieza a tener éxito de la forma con la que escribe, se empiezan a comercializar sus obras, se empiezan a expandir, y una vez que
ya tiene un amplio rango de seguidores, estas personas muy probablemente vayan a tener hijos, una siguiente generación, y esta siguiente generación va a estar fuertemente influenciada por cómo hablan sus papás. Y si sus papás tienen el hábito de agregar esta pequeña S en he, she, it, pues ¿qué creen? Sorpresa, se vuelve parte del idioma y de lo que se vuelve una comunidad, de lo que se vuelve un uso común, se convierte en ley. Eso es algo extremadamente interesante que pasa con este idioma en general. Lo que se utiliza en su mayoría, democráticamente hablando, se convierte en ley. Y entonces ahí nosotros podremos justificar que el uso de la S en inglés en los verbos de simple present, he, she, it, se refiere a un vestigio, o, dicho de otra manera, un pequeño residuo que quedó desde el inglés antiguo al paso de los años y que aún al día de hoy conservamos. Entonces, si por algún momento te pasó por la mente de que, ¡ay, qué flojera! Me tengo que aprender el he, she, it, qué pesado, pues en realidad no. En realidad lo único que estás haciendo es aprenderte un pequeño pedacito de todo lo que quedó en el pasado, de que se perdió al paso de los años y de que ya no es necesario que nosotros lo tengamos que hablar. También te hace valorar que, por ejemplo, si tú eres un hablante de habla hispana, entonces tú entiendas que la complejidad que, por ejemplo, tiene el español contraste con el inglés para nosotros debería ser un idioma mucho más fácil de aprender y no deberíamos tener una actitud de, ya me equivoqué. No, al contrario, es más bien apreciar ambos idiomas, pero más que hablar de eso, de las diferencias que los hacen tan interesantes a uno y a otro. Te agradezco muchísimo tu atención. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos en el siguiente episodio.